Túnez, Cartago, parte 2. Estamos hablando de dos culturas del mundo antiguo, Roma y Cartago. Ambas culturas consolidaron poder, especialmente Roma. Competían por el comercio en el Mediterráneo occidental. A tal punto fue la competencia que terminaron enfrentándose en guerras, las llamadas guerras púnicas, que se desarrollaron entre el 264 y el 146 a.C. Cartago era centro de un brillante imperio comercial de origen fenicio. Se encontraba en el apogeo, tenía un potente ejército formado por hombres de todos los pueblos y era apoyado por poderosos escuadrones de elefantes, dotado de la mejor maquinaria de su época. Cuando se produjo la primera guerra púnica en el 250 a.C., Roma salió victoriosa. Cartago perdió Sicilia, Córcega, Cerdeña y la Galia Cisalpina, es decir, una gran parte de su imperio. Pero Cartago volvió a enriquecerse y Roma decidió aplastarla nuevamente. Luego se produjo una segunda y después una tercera guerra. Los encuentros, el último fue en Sama, y la victoria volvió a ser para los romanos. Roma crecía cada vez más en poder y prestigio. Cartago, derrotada, ya no representaba ningún peligro para Roma. Ahora nos encontramos en las termas de Antonio. Roma continuaba consolidando su poderoso imperio. Se estaban formando provincias romanas y una de ellas es aquí en Cartago. Roma entonces quedó dueña del Mediterráneo occidental. Cartago debió pagar una fuerte indemnización y entregar Sicilia, Córcega y Cerdeña y las colonias de España. Las factorías se poblaban de edificios. Hoy sus restos perduran. Esta ciudad de Cartago también se reconstruyó. Volvamos a la Segunda Guerra Púnica y preguntémonos qué le pasó a Aníbal. Recordemos, Aníbal había realizado algo increíble. Había cruzado los Alpes y había derrotado a Roma en Canas. Pero Aníbal no se decidió a tomar la ciudad de Roma. Se dirigió hacia el sur de la península persiguiendo a los derrotados y dio tiempo al rearme romano. Aquí estamos en una necrópolis púnica. En Canas, Aníbal entonces venció a los romanos y pudo llegar a Roma. Ahora, esta zona, entonces estamos hablando de una necrópolis. ¿Qué es una necrópolis? Es un lugar de enterramiento de cuerpos. Aquí observamos restos de una fuente romana perteneciente a las termas de Antonino en Túnez. Estas piedras conocieron de esos enfrentamientos. Luego Fenicia entró en contacto con otras culturas, con otras corrientes artísticas del Mediterráneo, y eso se ve en sus producciones. De su arquitectura, efectuada con grandes bloques de piedra de arista viva y muros de mampuesto, se conservan solo algunos. Cartago. Este duelo entre ambas culturas fue a muerte. Duraría mucho tiempo. Los cartagineses eran muy dados a la escultura, sobre todo de estatuillas simbólicas. El Mediterráneo no podía tener dos amos y la guerra decidiría quién sería su único dueño, que resultó ser Roma. Aquí entonces vemos un diagrama de todas estas termas, lo importante que eran en esa época. Vemos aquí la distribución de los diferentes compartimentos.
Había salas de aguas frías, aguas templadas, salas de aguas más cálidas. También había gimnasios, duchas, vestuarios y letrinas. Las termas eran lugares donde ellos se reunían para estar, eran especies de clubes. Los romanos aquí permanecían mucho tiempo deleitándose de estas aguas termales. Eran muy extensas en su época. Cartago seguía siendo, a pesar de todo, de haber sido derrotada, centro de un brillante imperio comercial. Y también entonces estaban sometidos a Roma y disfrutaban de estos gimnasios y de la palestra. Los acueductos fueron verdaderas obras de ingeniería que traían desde lejos el agua hasta estos lugares. Las carreteras romanas también fueron magníficas construcciones que unían los diferentes edificios. Atrás fueron quedando los años en que Cartago fue grande. En el siglo III a.C., Cartago contaba con un ejército que era la primera potencia del Mediterráneo. Para mantener su ejército, Cartago debió reclutar mercenarios que combatían solo por el sueldo y el botín de guerra. España había sido otro lugar a donde habían llegado los cartagineses. En España habían fundado Nueva Cartago, que después se llamó Cartagena. Aquí seguimos viendo restos de esta importante cultura. Después los cartagineses llegaron incluso hasta las Islas Baleares. Los barcos de los cartagineses llegaban a todos los puertos del Mediterráneo. Las caravanas de los cartagineses dominaban las rutas del norte africano. Así entonces, esta Cartago llegó a ser muy importante en su momento. Lo vemos por los restos que hoy se conservan. Cartago después fue una república aristocrática gobernada por los mercaderes más afortunados. Impulsados por su sangre fenicia, Cartago siempre fue un pueblo de comerciantes. Y Roma ocupó todos estos lugares que Cartago dejó. En el año 44 a.C. la ciudad fue reedificada con el nombre de Julia Cartago. Fue la capital de la África románica. Cartago, al ser derrotada, Roma sostuvo sobre ella una gran dominación, lo que la hizo casi absoluta en la región. Así, entonces Roma dominó esta parte, aunque debía aceptar las incursiones de piratas que iban por este mar Mediterráneo. En el año 439, Cartago fue conquistada por Genserico, rey de los vándalos. En el 339 la tomaron los bizantinos. En el 698 de nuestra era la ocuparon los árabes. Ya estaba completamente deshabitada. Ahora dejamos en este video esta parte de esta cultura de Cartago que fue tan importante en la historia de la humanidad. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en un próximo encuentro para ver algo más de Cartago. Gracias.